bien, jovencitos, bienvenidos, buenas tardes. Repaso en pro de nuestro examen de admisión, ¿no? Algunos 7, ¿verdad? Otros 20 y 21. Muy bien, empezamos. Pensando en el 7, hoy día repasaremos todo biomoléculas, primera y segunda semana, y luego el banquito. Bien, que le suban el banquito, encriptado por favor, en jeroglíficos. Y acá los chicos, mientras más pronto les traigan, mejor. Ya, enfócalo bonito, vamos a empezar. Buenas tardes, hijo, pasa. Ya. Hoy son 4:20 ya, Jesús. Vamos. Nos hemos demorado mucho. Ya, queda. Listo. Muy bien, jovencitos. Entonces, el tema del día de hoy, bioquímica, ¿no? Composición química de la materia viva. Ya, a ver, aquí jalemos un poquito más esto para acá. Ya. Muy bien, vamos a empezar, jovencitos, por estas moléculas conocidas como ¿qué? ¿Recuerdan o no? Por estas moléculas conocidas como los carbohidratos, o si desean, hidratos de ¿qué? Hidratos de carbono, o también llamados osas, también llamados, ¿qué más? Azúcares, también llamados sacáridos, ¿no? ¿Por qué se les llama sacáridos? ¿Por qué? Por su clasificación, ¿verdad? Monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, ¿no? Sí, entonces, a ver, para que nos alcance el mapa conceptual, un poquito más arriba, ¿ya? Luego le piden al profe de Historia Universal que lo borre. Ya, a ver acá. Vamos a empezar por los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos, etcétera. Osas. ¿Y por qué osas? Porque terminan en osa o no. Glucosa, galactosa, fructosa, ¿verdad? Mañosa, ¿sí o no? Celosa, rabiosa. No, esos carbohidratos no. A ver, empezamos con las características. Muy bien. Ya, a ver. Cuidado que les contagie, ¿ya? No es mi culpa, hijo. Pasa por estudioso. Ya, a ver acá. ¿Dónde se forman? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan, jovencitos, dónde se forman? Se forman en la fotosíntesis, claro que sí. Los carbohidratos se forman en la fotosíntesis. Muy bien. Jovencito. Sale, saluda, toca y entra como la gente educada. Por favor. Estoy esperando. Sale, toca, pide permiso y entra como la gente educada. Por favor. Pase, ábrele, hija. Bienvenido. Ya, a ver acá. De acuerdo a sus bioelementos, ¿recuerdan o no? Muy bien, jóvenes, de acuerdo a sus bioelementos, ¿por qué están formados los carbohidratos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, ¿qué tipo de compuestos son? Claro que sí, son compuestos ternarios. Recuerda cómo se denomina a su unidad. O sea, su unidad viene a ser su monómero. Claro, muy bien, hijita. El monómero viene a ser un azúcar más pequeñito, ¿no? Que se le conoce como el monosacárido. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes cómo se denomina al enlace?
Y recuerda cómo se denomina el enlace. El enlace viene a ser un enlace glucosídico. Entonces, veamos por acá. Mira por aquí, mira la imagen. Ya, mira acá la imagen. Vamos a ver un carbohidrato. Mira acá. Mira acá. Esta imagen, ¿a mí qué me va a representar? ¿Me representa un azúcar o me representa un carbohidrato? N número indefinido, y esto es un azúcar, es un glúcido. A ver, recuerda, ¿qué representa cada una de estas bolitas? Claro, cada una de esas bolitas representa el monosacárido. ¿Listo? Buenas tardes, paz, hijo. ¿Cómo se llama a la línea verde? ¿Quién une a dos monosacáridos? El enlace, pero recuerda que este es un enlace llamado ¿qué? Es un enlace glucosídico. Y recuerda, jovencito, que cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Agua. Claro, cada vez que se forma un enlace, se libera una molécula de agua. Entonces, los carbohidratos están formados por muchos ¿qué? Monosacáridos unidos por un enlace, claro, sencillito, ¿verdad? Por un enlace glucosídico. Entonces, ¿dónde se forman? En la fotosíntesis. ¿Cuántos bioelementos? 3, por eso son ternarios. Su monómero, el monosacárido, su enlace es el glucosídico. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ya, ahora vamos a ver aquí un poquito acerca de qué. Vamos a ver un poquito acerca de las funciones de qué. Funciones de los carbohidratos. Bien, vamos a ver un poquito acerca de las funciones. Muy bien, a ver, yo sé que tú ya lo sabes, recuerda, ¿no? Esto es, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué cosa es? Es un pequeño repasito. Primera función, escucha, la primera función y una de las más importantes, no, hija, es la función energética. Claro, los carbohidratos, ¿qué nos dan, jóvenes? Nos dan energía, pero recuerda que es nuestra primera fuente de energía. ¿Pero qué azúcar es nuestra primera fuente de energía? Recuerda que, ejemplo, viene a ser la glucosa. ¿Cuál circula por tu sangre? Glucosa. Otro energético en gran medida, el de los cereales, la maltosa. Segunda función, 2. La otra función importante de los carbohidratos viene a ser la función estructural. Claro que sí, a esta también se le llama su función de soporte. Por ejemplo, ¿qué azúcares cumplen función estructural? ¿Quién forma parte de la pared celular en los vegetales? La celulosa. O por ejemplo, ¿quién forma parte del esqueleto de los artrópodos? Quitina, ¿no? Sí. ¿Qué polisacárido entonces? Estructural. Listo. Tercero, lo que esta linda jovencita nos está diciendo desde hace rato. ¿La función de qué? La función de reserva, ¿no? ¿Reserva de qué? Reserva de... Muy bien, reserva de energía. Y dentro de esto, nosotros tenemos dos importantes. ¿Recuerdan en los vegetales? Arroz, fideo, maíz, papa. Almidón. Y recuerda, se almacena en el músculo y en el hígado. Es el glucógeno o llamado almidón animal. Entonces, ¿cuántas funciones acabamos de ver? Acabamos de ver 3, ¿no? Entre las más importantes. Hay otras, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál? La función dietética. ¿Por qué? Porque los carbohidratos forman las fibras vegetales de la alimentación. ¿Hay función farmacológica o no? Fármacos, claro, la streptomicina, la heparina, ¿qué cosas son? Carbohidratos. Ahora, lo que tenemos problemitas viene a ser, ¿saben en qué? No, en esa cosita, hija, ¿recuerdas o no? ¿En qué tenemos problemas, niños? Tenemos problemas en la claro, jovencitos, tenemos problemas en la clasificación. ¿Bien? Bien, allá. Y hay varias formas de clasificar, ¿no?
como te dije, monosacáridos, disacáridos, etc. Vamos a ver la clasificación más comercial, ¿ya? O también le podríamos llamar que es la clasificación más, ¿qué? Más común que se puede hacer. Y la que en realidad nos sirve. Y viene a ser esta. A ver, mira acá cómo lo vamos a clasificar. Primero, vamos a hablar acerca de qué. Primero, vamos a hablar acerca de los más chiquititos. Sí, los más pequeñitos, importantes, vienen a ser los mono. Claro que sí, vienen a ser los monosacáridos. ¿Listo o no? Ya, muy bien. Vean, jovencitos, tenemos aquí a los monosacáridos. Estos chicos vienen a ser los más que los más pequeñitos. Y recuerda que hay una forma de representarlos o no. Sí, hay una forma de representarlos. Los vamos a representar así, ve. A mí, ¿qué me representa esto? Me representa un monosacárido. Y recuerdan, su fórmula era CN, carbono N, hidrógeno 2N y oxígeno N. Listo. ¿Se puede decir, buenas tardes, niña, ¿se puede decir que son dulces? Sí. Sí, obvio, ¿no? Claro. ¿Se puede decir que se disuelven en agua? Sí, se disuelven en agua. Y se clasifican en base a su número de carbonos, siendo los más pequeñitos los de 3 carbonos, que sería se le llamaría una triosa. Su fórmula sería C6H2, no, disculpen. Su fórmula sería, a ver acá, su fórmula, ¿cuál sería, jovencitos? Su fórmula sería C3H12, ¿qué me pasó hoy día? Sería C3H6 o ¿cuánto? O 3, claro. Entonces, en su cadena, ¿cuántos carbonos tienes? 1, 2, 3. Ejemplo. Ejemplo, el gliceraldehído, ¿verdad? Claro, un azúcar llamado gliceraldehído. Listo, a ver, si tuviera 4 carbonos, cuatrosa. No, no es cuatrosa, ¿verdad? Claro, si tiene 4 carbonos, es una tetrosa. Entonces sería C4, H8 o 4. Si hacemos la cadena, ¿cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos carbonos? 4. Y ejemplo, la eritrosa, ¿no? O eritrulosa. O la treosa, eritrosa. Ahora, los que nos interesa, ¿cuántos carbonos tienen? ¿Recuerdan? Los que nos interesa estudiar son 2, ¿verdad, jovencitos? C5 y C6, ¿o no? Claro, entonces tenemos acá, los que nos interesan estudiar vienen a ser los de 5 carbonos, las pentosas y muy bien, las pentosas, y tenemos a las ¿qué? A las hexosas. Entonces, pentosas y hexosas. Ya. A ver, su fórmula, ¿cómo sería acá? C5, H10 o 5. C6, H12 o 6. Muy bien. Y entre las principales pentosas, vamos a hablar de unas cuantitas y hexosas también. No de todas, imposible, no hay mucho tiempo. Esto es un repasito. Entonces, entre las principales pentosas, ¿cuál circula por tu sangre, mija? No, por tu... no, disculpen. No. A ver, por ejemplo, entre la principal pentosa, a ver, una llamada ribosa. Ya, otro, la desoxi. ¿Desoxi qué? Muy bien, la desoxirribosa. Otrito, la que atrapa al CO2. Pero aparte de ribulosa, por ejemplo, la que forma la madera, silosa. La que forma las gomas, la goma arábiga, arabinosa.
Sí, 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 tienen 5. Sí. Ahora, entre la ribosa, ¿por qué es importante? Porque forma parte del ácido ribonucleico. La desoxirribosa del ácido desoxirribonucleico. Ahora, entre las hexosas, la más importante, la que circula por tu sangre, ¿cuál sería? Claro, es la glucosa. Muy bien, pero a la glucosa también, ¿cómo se le puede llamar? Tiene otro nombrecito, ¿verdad? Dextrosas. ¿Sí o no? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el más dulce y viene de las frutas? Claro, viene de las frutas, es la fructosa. Su otro nombre, con V, levulosa. ¿Sí o no? Luego, este es importante porque forma parte de la lactosa. La galactosa. Ahora, si quieres otrito, manosa, que forma parte de un azúcar llamado mananos. Los mananos están formados ¿por qué? Están formados por manosas. Entonces, ¿cuántos carbonos habrían ahí? 5 y 6. Muy bien. Los azúcares llamados medianitos, jóvenes. Los azúcares llamados medianitos. Ah, exacto, hijita. Los medianitos vienen a ser un pequeño grupo llamado los ¿qué? Ah, muy bien, tenemos a los disacáridos, ¿correcto? Sí. Entonces, entre los medianitos, tenemos a quién? A los disacáridos. Pero escucha, ¿cómo se denota un disacárido? Mira acá. A ver, mira acá. ¿Qué era esto, jovencitos? Era un monosacárido. ¿Qué era esto, otro, jovencitos? Era otro mono. ¿Es un disacárido, hija? A ver, ¿qué dice? Todavía no, todavía no. ¿Qué le falta, hijo? Claro, le falta el enlace glucosídico. Para que sea un disacárido, para que sea un disacárido, le falta ¿quién? ¿Quién unía? El enlace glucosídico. Entonces mira acá. Ahora sí es un disacárido. Y recuerda, ¿qué se libera cada vez que se forma un enlace? Se libera una molécula ¿de qué? De agua. Entonces, date cuenta acá. Su fórmula sería C12, H22 o 11, ¿más qué? Más agua. ¿Son dulces? ¿Tú qué dices? Sí. Sí, todavía, ¿no? ¿Y cuál es uno de los más dulces? La sacarosa, sí. Ahora, entre estos, por ejemplo, vamos a hablar de, algunos azúcares jóvenes. Veamos por acá. Primero, a ver acá. Por ejemplo, tenemos a la maltosa. Tenemos a la lactosa. Por ejemplo, tenemos a la sacarosa. Ya. Estos tres que son los más importantes. Pero hay otros o no. Claro. Por ejemplo, el que forma parte de la hemolinfa de los insectos. Claro, tenemos a la trealosa. A ver, aquí, ¿no? A ver, entre estos cuatro, entre los más importantes. A ver acá, veamos aquí. Ya, pero jovencito, si son disacáridos, están formados por dos ¿qué? Por dos monosacáridos, pero de pentosas hexosas, mezcla de hexosas más pentosas, ¿por cuál? Hexosas. Solo por... Claro, los disacáridos están formados solo por hexosas. ¿Por qué? Mira su fórmula. C12. Entonces, solo por hexosas. 6 más 6, 12. Entonces, mira acá. La maltosa, glucosa, la lactosa, glucosa, la sacarosa, glucosa, la trealosa, glucosa. Ya, pero en el caso de la maltosa, glucosa más ¿qué? Más glucosa. En el caso de la lactosa, glucosa más galactosa. En el caso de la sacarosa, glucosa más fructuosa. En el caso de la trealosa, glucosa más glucosa. Uy, a ver, ya sé que estás pensando, ¿sí o no? Ah, igualito, ¿sí o no? Pero hay algo distinto, pues hijo. ¿Quién unía?
El enlace glucosídico. En el caso de la maltosa es alfa 1,4. En el caso de la lactosa es beta 1. En el caso de la lactosa es beta 1,4. En el caso de la sacarosa es alfa 1,2. Y en el caso de la trealosa, alfa 1,1. Entonces, ¿qué es distinto? El enlace. Pero solo eso, no. También su procedencia. La maltosa es el azúcar de los cereales. La avena, el cuáquer, sí. En cambio, la trealosa es el azúcar que se halla en la... ¿Recuerdan la hemolinfa? Hemolinfa era el líquido circulante ¿de qué? De los insectos, ¿sí? Se halla, digamos, entre comillas, en la sangre de los insectos. En cambio, la lactosa ya tú sabes, ¿no? Es el azúcar ¿de qué? De la leche. Y la leche humana tiene 5% de lactosa, al igual que la de vaca. Pero la de cuy, 14% de lactosa. Pero imagínate, a ver, para obtener un vaso, ¿cuántos cuyes ordeñas? Y dice que el Inca tomaba leche de cututa. ¿Sí? Y la sacarosa es el azúcar ¿de qué? De caña, de la miel, ¿no? Es el azúcar de la caña, de la miel de maple, etc. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por dos mono, pero ¿quién los une? El enlace glucosa, sí, y facilito, ve, glucosa, 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 galactosa, etc. No vamos a entrar a las fórmulas, ¿ya? Ni tampoco a los enlaces alfa y beta. No, suficiente, ¿ya? Si no, no nos alcanza el tiempo, jóvenes. Ahora podemos hablar con tu profesor de la mañana, que él haga un tema en la mañana, yo hago otro por la tarde. Y así hacemos 12 temas. Ah, sí, puede ser, sí. Puede ser un ciclo normal. Vamos a ver qué dice tu profe de la mañana. Él es el titular, yo soy el secundario. Sí, yo soy el de repuesto, hija. Yo solamente vengo por las tardecitas. Ya, los polisacáridos. Ya, los polisacáridos. A ver, 3. Pero, ¿qué significa ser un polisacárido, hijo? Varios, no. Varios es oligo. Muchos, exacto. 10 o más que monosacáridos, ya. Entonces, veamos acá. Espera, ya. Mira, hija, aguántate un ratito, mi hija, un toque. Suave, y como decía un amigo Manuel Núñez, suave nacamay, decía él. Suave nacamay. Suave nomás, ahí está. Matemática, y mira el símbolo. Mayor o igual a 10. ¿Qué significa? Que un polisacárido está formado por 10 o más que monosacáridos. Por lo tanto, su fórmula sería CN, H2N o a la N mayor o igual a 10. Y entre sus características, no dulces. No, por ejemplo, la celulosa es un polisacárido. Y tu hoja, la hoja de tu cuadernito es celulosa, a ver, lámelo. Ya, sí. No hidrosolubles. No se disuelven en agua. Imagínate la pared celular formada por celulosa que se disuelve en agua. No. No puede formar estructuras transparentes y cristalinas. No puede formar. No puede, ¿ya? Entonces, entre estos polisacáridos, nosotros vamos a usar una pequeña clasificación. Ya, vamos a hablar acerca de qué. Adelante. Buenas tardes, hijo. Ya, vamos a hablar acerca de qué. De los polisacáridos. ¿Qué polisacáridos? ¿Energéticos? Sí, vamos a hablar acerca de los polisacáridos, por un lado, energéticos, y por otro lado, estructurales. Recuerda, ¿sabes qué te pueden preguntar a la hora del examen? Te pueden preguntar lo siguiente, hijo. ¿Por qué son energéticos y por qué se consideran estructurales? ¿Por qué? Los energéticos son todos polisacáridos que tienen enlaces ¿de qué tipo? Alfa. Así. En cambio, los estructurales son aquellos polisacáridos que tienen
enlaces beta. Así. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos enzimas que digieren los enlaces alfa, mas no enzimas que digieren los enlaces beta. Ahora, la vaca, mamífero, ¿sí o no? ¿Por qué puede digerir la celulosa de los vegetales? Porque en una parte de su estómago llamado rumen o panza. Panza, en la panza. Ya, ahí que tiene bacterias y microorganismos que rompen los enlaces beta por la vaca. En cambio, nosotros no. Por eso, para nosotros, son energéticos cuando poseen ¿qué enlaces? Alfa. Y estructurales, beta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, entre los polisacáridos energéticos hay dos importantes. ¿Cuáles son? Dos energéticos. Arroz, fideo, maíz, papa. Almidón. Almidón, ¿no? Que se almacena en los vegetales. Hola, hijo, buenas tardes, pase. Y si saludan, pues, hijito, muy bien, bienvenidos. Pero si se meten así nomás todos salvajes, es para cortarle su testículo. Ese con 4 pelos que tienen, ese mismo. Ya. Entonces, y estructurales, ¿cuáles, por ejemplo, tenemos? A ver. Muy bien, la celulosa, ¿verdad? La que forma parte de la pared celular vegetal. El que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, no, el que forma parte de la pared bacteriana, péptido glucano. Otro, mureína. Mureína, claro, son polisacáridos. Ya, a ver, otro, el que forma parte del esqueleto de los artrópodos, quitina. Por ejemplo, la pared celular de las algas, agarosa, hija. Agarosa, o también se le llama agar. Claro, la pared celular de un alga también tiene celulosa, pero aparte, ¿qué más tiene? Agarosa. Otro polisacárido llamado lignina, etcétera. Entonces, ¿qué acabamos de repasar hasta ahorita? Los carbohidratos. Muy bien, pongan lípidos. No debí de venir a clase, me estoy empeorando. No, peor. Ahorita, y terminando la clase me voy a... ¡Guay! No me ataques, pues, hijita, y quiero llegar a... Pero, ¿qué haces? Allá. Cuando es en esta parte del video. Ya estoy en esta parte, ya, mija. Ya. Quiero llegar todavía a mi casa, hija. Entero. Ya. Muy bien, a ver acá. Listo. Pongan unas moléculas que las señoritas nunca quieren tener. Odian. Pero vieras cómo comen. Lípidos, ¿no? No, pero ¿todos los lípidos son llamados grasas? No. Las grasas son un tipo de lípidos. ¿Me entienden? Por ejemplo, el cerumen de la oreja es un tipo de ¿qué? De lípido. El colesterol es otro tipo de lípido. El fosfolípido es otro tipo de lípido. ¿Quiénes son grasas? Los triglicéridos, esos que se acumulan en nuestros gordos. Y tú dirás, yo flaco no tengo. Tienes en mínima cantidad, pero tienes. Y espérate que llegues a los 30 años, vas a ver cómo los acumulas sin querer queriendo. Ya, a ver, ¿de qué vamos a hablar? De los lípidos. Y las señoritas lo acumulan a más temprana edad. Espera, hija, tú que estás flaquita y quieres tomar cuerpo, espera que llegues a los 22, 23 años, vas a ver cómo solita engordas sin querer queriendo. Así que no te preocupes, por ahora estás normal. Las gorditas se quieren deshacer de sus lípidos o no. Y las flaquitas quieren esos lípidos, ¿verdad? Sí, nadie está contento con lo que tiene, ¿ya? Sí. Por ejemplo, los calvos quieren pelo, ¿sí o no? Características, ya. A ver, ¿empezamos?
Ya, primero, así, rapidito como un pequeño resumen, nada más, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hora ya va a ser? Ya va a ser las 5, ya. Y tenemos bastante trabajo. Primero, escuchen acá, no que, jovencitos, no hidrosolubles. ¿Qué significa? No se disuelven en agua, perfecto. Segundo, ¿de acuerdo a qué, jóvenes? De acuerdo a sus bioelementos. ¿Por qué están compuestos? De acuerdo, muy bien. ¿Por qué, hijo? Carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, todavía se les considera ternarios, ya. Todavía, ¿no? Sí. ¿Recuerdas el monómero? Aunque se dice que no tienen monómero. Ácidos grasos más alcohol. Pero sí tienen monómero, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué está formado? Muy bien, claro. El monómero está formado por una molécula de, no te emociones, es miércoles recién, alcohol. ¿Alcohol más qué? Claro, está formado por alcohol más que ácidos, jóvenes, ácidos grasos. Y recuerda cómo se denomina al enlace que los une. ¿Están seguros? Pero el enlace éster es una abreviatura ¿de qué? El enlace en realidad es éster, pero el término viene de esteárico. O sea, el término correcto es el enlace esteárico. Y recuerda que los lípidos tienen una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad, jovencitos? ¿Recuerdan? A esa propiedad de los lípidos se le conoce como una de las más importantes, ¿no? Se le conoce como la saponificación. Claro que sí. ¿Tenemos a qué, niños? A la saponificación. ¿Y en qué consiste? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan en qué consiste la saponificación? Exacto. ¿Qué vamos a tomar? Si nosotros tomamos ácidos, ¿qué? Ácidos grasos, ¿no? Ya, y tu abuelita, tu tatarabuelita, así hacía jabones anteriormente. Si tomas ácidos grasos, ¿más qué? Más una sustancia altamente alcalina, como por ejemplo la soda cáustica, ¿no? O hidróxido de sodio, adivina qué formas. Se forma un jabón. Y hay lípidos saponificables y hay lípidos insaponificables. Entonces, al mezclar, ¿qué? Ácidos grasos más hidróxido por ejemplo, de sodio, ¿qué formas? ¿Formas un qué, jovencito? Formas un qué? Un jabón. Ahora, mira por acá. Uno de los lípidos más importantes viene a ser el triglicérido, ¿ya? Y a este lo tenemos que representar. Sí, este es uno de los lípidos más importantes. Y vamos a empezar primero ¿por qué? Vamos a empezar por un alcohol. Pero escucha, jovencito, este alcohol, ¿cuántos OHs tiene? A ver, ¿recuerda o no? A ver, niño, este alcohol, ¿cuántos OHs tiene? 1, 2, 3. ¿Cómo le llamas a ese alcohol? ¿Cómo le llamaríamos? Este es uno de los alcoholes más importantes de los lípidos. Viene a ser el famoso alcohol glicerol. Al tener 3 OHs, 1, 2, 3, libres, se puede unir mediante un enlace éster hasta con 3 ¿qué? Ácidos grasos. Sí, 1, 2 y 3. 3 ¿qué, jóvenes? 3 largas cadenas. Sí, 3 largas cadenas ¿de qué? De carbono. A esas cadenas de carbono, ¿cómo se les llama? Se les llama, ¿qué cosa? Ácidos grasos. Entonces, ¿cuántos enlaces éster hay? Hay 3. Acá tengo un enlace éster, 2 enlaces éster, 3. ¿Y cuántas moléculas de agua se liberan?
Se liberan 3. Entonces, ¿a quién une el enlace este? Aquí. El enlace esteárico une al alcohol con el ácido graso. Y a esta molécula formada por un alcohol con 3 ácidos grasos, ¿cómo se le conoce? Se le conoce a esta molécula, se le conoce como ¿qué? Se le conoce como un triglicérido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué está formado un triglicérido? Por un alcohol unido ¿a cuántos? A 3 ácidos grasos. Muy bien. Ahora, acá, si en la cadena solo hay enlaces simples, ¿cómo se llama? El ácido graso, saturado. Pero si en la cadena encontramos uno o más enlaces dobles, ¿cómo se llama? Insaturado. ¿Cuál conviene consumir? ¿Saturados o insaturados? Conviene consumir los insaturados, ¿no? ¿De origen animal o vegetal? Generalmente de origen vegetal. Muy bien. Ahora, los insaturados, hijo, de origen vegetal. Por ejemplo, el que se halla en la palta, el que se halla en el aceite de oliva. Insaturados también se hallan en las grasas de algunos pescados, los omega. ¿Sabes en qué pescados? Los pescados azules. Esos pescados baratos que nadie quiere comer. Jurel, bonito. Esos pescados azules. En cambio, esos en la parte esa marrón, ¿no ves? Del pescado que tú sacas con tu tenedor y lo botas, ahí se halla omega. ¿Tú qué quieres comer? Filete de atún, ¿sí o no, mijo? Nada más, ¿sí o no? Claro, perico, esos pescados, ¿no? No, hijita, ahí hay ácidos grasos insaturados. Ya, 2. A ver, hija, tú, que estás triste. Primera función de los lípidos. Energética, ¿verdad? Claro, pero energética, ¿no? Pero ya, ¿por qué se le considera directo como reserva? Porque es primera o segunda. Segunda fuente de energía. Entonces, escuchen acá, segunda fuente de energía. Ejemplo, a los triglicéridos. Esos que se almacenan ¿dónde? En tus gordos, en mis gordos, en el tejido adiposo. Claro que sí, esos que se hallan en el tejido adiposo. Muy bien, niños, muy bien, ya. Continuamos. Segunda función, termoaislante. Termo significa temperatura. Termoaislante, aíslan la temperatura corporal. Pero, ¿forman calor o evitan que el calor se pierda? Evitan que el calor se pierda. Y adivina quiénes son termoaislantes. Esos triglicéridos, pues los que se hallan en los gordos, ¿sí o no? Claro, los triglicéridos, también del tejido adiposo. También hay otra función, ¿recuerdan? Tenemos la función estructural, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué función estructural? Recuerda, ¿quién forma parte de la membrana celular? Los fosfolípidos. Claro que sí, forman parte ¿de qué? De la membrana celular, cumpliendo una función estructural. Sigamos, ¿qué funciones más hay? A ver, 2 más, ¿ya? 2 más. A ver, ¿cuál? Segunda función, la función hormonal. Hormonal o reguladora. Sí, y cuando hablamos de la función hormonal, ¿de qué estamos hablando? De un lípido. El famoso, ¿qué, jovencitos? Claro, el famoso colesterol. Pero recuerda que este colesterol forma las hormonas como ¿cuál? Claro, la hormona testosterona. O también podemos hablar de la ¿de qué, en jóvenes? De la progesterona. Otra función, ¿cuál? ¿Recuerdan? La función
Ah, muy bien. Electro, jovencitos, la función electroaislante. Sí, son malos conductores ¿de qué? De la electricidad. Ejemplo, ¿cuál? ¿Quién recubre el axón de las neuronas? La mielina. En el sistema nervioso central, ¿quién lo forma? ¿Schwann o oligodendrocitos? Pregúntenle al profesor, oligodendrocitos. ¿Y en el sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. Ah, ¿ves? Entonces, electroaislante. Ahora, vamos a hacer una pequeña, ¿qué? Clasificación. Así empieza un montón. Ya, a ver acá. Esos lípidos que tú y yo queremos desaparecer, pero no podemos. ¿Sí o no, Jesús? ¿Por qué me miras? Yo soy flaco. Si tú eres flaco, yo soy virgen. Un hombre sin bases, como un jardín sin flores. Todas las frases que tengo que motivar. Esa es vivencia, experiencia. Además, tu barriga es ecológica, ¿sí o no? Da sombra al pajarito, ¿verdad? Claro. ¿Verdad, señoritas, que un hombre sin panza es como un jardín sin flores? ¿Verdad, señoritas? ¿Ustedes qué opinan? Ya. Ah, ¿qué están comentando? Esos son unos terribles, son. Aquellos que nos ven desde su casita. Ah. ¿Listo? ¿Listo? ¿Continuamos? Bien. Una pequeñísima clasificación. Ya, recuerda que esto no es una clase normal, ¿no? ¿Esto qué es? Es un repasito. Estamos recordando lo que ya hemos aprendido. Pero en algunos casos has hecho así o no más en tu clase, o menos todavía. En algunos casos. Pero esto para nosotros es un repasito. Ahora, si quieren, si sobra tiempo, lo hacemos como clase. No hay problema. Ya, a ver. ¿Pero para qué? Ya. Ven la importancia de un repaso, de asistir a un ciclo de repaso. Pero no es lo mismo uno virtual que presencial, ¿sí o no? Presencial es otra cosita, ¿no? ¿Y has visto que estamos recordando lo que ya sabemos? Nada más que recordando. Sí, ya, a ver. El primer tipo se le considera, o le vamos a llamar, como un lípido simple. Muy bien, hijito. Entonces, ¿qué lípido? Simple. Pero, ¿por qué está formado un lípido simple? Recuerda, está formado por una molécula de alcohol más ¿qué? Claro. Una molécula de alcohol más ácidos. Sí, nada más. Una molécula de alcohol más ácidos grasos. Y recuerda que entre los lípidos simples hay ¿cuántos tipos? Hay dos, como diría un amigo, el gran Apaico, hay dos. A ver, tenemos a los séridos y tenemos a los glicéridos, ¿bien? Ya, entonces, aquí tenemos a dos, mira. Tenemos a los séridos y tenemos a los glicéridos. Ya. Solamente tenemos a dos. A los séridos, jóvenes, tenemos a los séridos y tenemos a los glicéridos. Listo. A ver, ¿quiénes vienen a ser los séridos, jovencitos? Son aclaro. Los séridos, jóvenes, vienen a ser las llamadas ceras. Y los glicéridos, jovencitos, vienen a ser las llamadas grasas. Por ejemplo, ya, ejemplo de séridos, hijo. Ejemplo de un sérido que tú conozcas. A ver, el cerumen, ¿no? ¿Dónde se halla, hija? Ahí en tu orejita, ¿sí o no? Claro, ahí tenemos al cerumen. Ya, el que recubre las plantas, las partes tiernas, verdes, evitando que la planta pierda agua. La cutina.
Claro, ya. El que recubre lanas, pelos, plumas. Lanolina, ¿no? Entre los más importantes. Si tú ves a tu oveja mojándose en el campo, tú no te preocupes. El agua no va a llegar hasta su cuerpo, jamás. ¿Por qué? Porque la lana de la oveja está recubierta ¿de qué? Lanolina. Y es no hidrosolubles. Entonces, el agua llega y resbala. No llega hasta su cuerpo. ¿Has visto? A la siguiente vez que pases por una cabulla, hija, agarra tu uña y ráscala así, por encimita. Te va a quedar acá en la uña una cosita amarilla. Eso es una cera llamada ¿qué? Cutina. Evita que la plantita pierda agua. Y entre los glicéridos o llamadas grasas, por ejemplo, tenemos A. A ver, si son sólidos de origen animal, se llama sebos, ¿verdad? ¿Con qué fríes tus huevitos, hijo? Yo no frío los míos, pero los huevitos se fríen ¿con qué? Se fríen con aceite. ¿Con qué fríes tus huevitos? Yo no frío los míos, ya, pero recién te das cuenta, mira, a ver. Ya, y si a tu edad comes, te aparecen malditos barritos. Volcancitos, ¿sí o no? Vienen a ser las mantecas. Claro, sí. ¿Qué cosas son? Grasas o glicéridos. Ya, bueno, es una forma de clasificarlos, ¿no? ¿Cuál, hijo? Alcohol glicerol. A este alcohol glicerol también le puedes llamar, hijo, glicerina. Sinónimo, ¿ya? Es un alcohol, sí. También se llama glicerina. Alcohol glicerol o glicerina. Ya, muy bien, continuamos. 2. El segundo tipo de lípidos, ¿cuál sería? A ver, los lípidos compuestos también se le llama lípidos complejos o también se le conoce como ¿qué lípidos? Se le conoce como los lípidos. ¿Cómo está en tu libro? ¿Compuesto o complejo? Ya, yo le voy a llamar complejo. Los lípidos complejos. 2. ¿Por qué están compuestos? Están formados por alcohol. No, hija, ese es un ejemplo, el fosfolípido. ¿Por qué están compuestos? A ver, mi hija. Alcohol más ¿qué? Más ácido graso. Pero hasta ahí, ¿qué sería? Sería un lípido simple. Para que sea un lípido complejo, ¿qué le tenemos que añadir? Un compuesto químico cualquiera. Sí, un compuesto más. Un compuesto químico. Ahora sí, dentro de estos lípidos, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Dentro de estos lípidos, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? A ver, acá, mira, yo te doy 2, ¿ya? Ya, mira, acá te voy a dar 2. Por ejemplo, mira acá. Tenemos por un lado, los fosfo, por otro lado, gluco. ¿Cuál es el compuesto químico? Fósforo o glúcido. Por ejemplo, tenemos a un fosfolípido. Si el compuesto químico es un azúcar, no, hijo, glucolípido. Claro. Compuesto químico. Entonces, entre los principales fosfolípidos, a ver, ¿quién recubre el axón de las neuronas? ¿Melina? No. ¿Quién recubre la mielina? O por ejemplo tenemos a la lecitina. O por ejemplo tenemos a la cefalina. Glucolípido. Por ejemplo, el ácido cerebrónico forma 7% de tu sistema nervioso central, ¿sí? O cerebrósido, ¿no? Por ejemplo, el que tiene ácido sulfúrico más galactosa, se le llama el ácido llamado sulfátido. Los sulfátidos que se hallan en las membranas, por ejemplo, de las mitocondrias. O por ejemplo, tenemos en los ganglios,
Los gangliósidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman acá? ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver a qué lípidos, a los lípidos complejos. Si no me has entendido, mira este dibujito pequeñito acá. A ver, ¿qué tengo acá, jóvenes? Que no se te haga agua a la boca. Ya sabemos que estamos en Semana Santa. Alcohol. A ver, ¿qué serán estas patitas? Ah, muy bien, ¿no? Tenemos al ácido graso. ¿Recuerdas o no? Sí. ¿Quién une al alcohol con el ácido graso? Ah, ¿cómo se llama ese enlace? Esther, no, hijo. Esther es tu vecina. El enlace se llama éster. Pero hasta ahí, ¿yo qué tendría? Yo tengo un lípido simple. Si yo a ese lípido simple, yo le añado un compuesto químico, yo le añado, jovencitos, un compuesto químico, le añado un ¿qué? Un fosfato. ¿Yo qué tendría? Yo aquí tendría un lípido complejo. Entonces, para que no te olvides, mira, mija, no te duermas, mira por acá. ¿Hasta ahí qué sería? Simple. Si le añado un fosfato, complejo. Sencillito, ¿ves? Entonces, ¿por qué está formado un lípido simple? Solo porque alcohol más ácido graso. Si le añado un compuesto químico, un lípido complejo. Y el tercer tipo de lípidos, estos ya son lípidos no saponificables. ¿Qué significa no saponificables? Que ya no forman jabones. ¿Por qué no forman jabones? Porque no tienen ¿qué? Ácidos grasos. Vamos a hablar de los lípidos derivados. Claro que sí. Aquí vamos a hablar acerca de los lípidos, pero jovencitos, vamos a hablar acerca de los lípidos derivados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estos tres lípidos más importantes derivados. Y aquí, entre estos tres lípidos derivados tenemos, por un lado, tenemos a los esteroides, luego tenemos a los terpenos, y por ejemplo tenemos a los que fueron aislados por primera vez de la glándula prostática, y se pensaba que solo habían en el varón. Claro, porque se aislaron de la próstata y les pusieron las prostaglandinas. ¿Cómo le llamaron? La ¿qué? Glandinas. Entonces, date cuenta acá. Los lípidos derivados, ¿por qué se llaman derivados? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman? Porque no saponificables, ¿ya? No saponificables. Claro, si te digo que son no saponificables, no tiene ¿qué? Ácidos grasos ni alcohol, no tiene. Entonces, los esteroides, por ejemplo, ¿de qué derivan? Derivan, por ejemplo, en el Facebook ayer. ¿Qué nombre le pongo a mi hijo? Pregunta una chica, ¿no? Yo le pongo ciclopentano peridrofenantreno, le respondí yo. Sí, ponle ese nombre. Y me dice, tenía que ser usted profesor. Sí, el ciclopentano peridrofenantreno. Claro, ¿para qué pregunta tonterías, sí o no? Fenantreno. Y por ejemplo, entre los lípidos, entre los esteroides más importantes, es el famoso ¿qué? El colesterol. Y hablando de eso, tengo que ir a hacerme un chequeo de colesterol, por si acasito. La última vez no tenía. Espero que siga no teniendo. Los terpenos están formados por isoprenoides. Sí, isoprenoides. Y por ejemplo, entre los terpenos, ¿cuáles conocemos? A ver, hay uno que es un pigmento fotosintético. ¿Cuál? Es de color amarillo, hijo. La xantofila. Los carotenos, ¿de qué color? Naranja, como tú comprenderás. O por ejemplo, hay otros lípidos.
Los licopenos son rojos, ya son proteínas, hija. Pero, por ejemplo, la esencia de rosas, el aroma a rosas, etcétera. Claro, los perfumes. O, por ejemplo, en el limón, el limoneno. Ya. Y las prostaglandinas que participan en procesos antiinflamatorios que ya no tienen alcohol ni ácidos grasos. Están compuestos por unas moléculas llamadas eicosanoides. Moléculas muy grandes. Entonces, ¿cómo se clasifican los lípidos? En simples, formados solo por ¿qué? Alcohol más ¿qué? Más ácidos grasos. Complejos, alcohol, ácido graso y un compuesto químico. Entonces acá, ahí es lípido simple. Le añado un compuesto químico complejo. Fosfo, compuesto químico fósforo. Gluco, azúcar. Y los que no tienen alcohol ni ácidos grasos, o sea, no ¿qué? Saponificables. ¿Muy bien? Bien. 3. Lo que las señoritas no han consumido y se han quedado pequeñitas, pero muy bonitas, pero chiquititas. ¿De qué hablamos, hijo? De las proteínas. Obvio, hija. El que toma agua, el agua y la gelatina es comida de enfermos. Ya les he dicho, ya. Ya, pongan las proteínas. Repasito, ¿verdad? Repasito a lo bestia, ¿no, hija? A lo bestia. Y la loquilla no ha venido, mira, mija. Tampoco ha venido el que da claves. Tampoco vino en la mañana. ¿Abraham se llama? Entonces ahora tú vas a dar las claves. En reemplazo de Abraham. Y se ha abrido con Moisés, pues sí o no, Abraham. Ahora que se... Claro, pero ¿cómo va a venir Abraham si es Semana Santa, hija? Te apuesto que nos está viendo por ahí, ¿verdad? Abraham, saluda, hijo. Claro, Abraham no ha venido porque está en Semana Santa, pues sí o no, hijo. Si les digo que no he visto ni una sola procesión, ni una sola alfombra en lo que va de la Semana Santa, ¿me creen o no? No he salido de mi casa. ¿Tú tampoco, hija? Tampoco. Claro, seguro viven como yo, ¿no? En los extremos de la ciudad. Por allá vive, ¿sí o no? ¿Ves? ¿En el parque? ¿En el parque ecológico por ahí? Puente Nace. Ya, listo. Vamos a continuar. Vamos a hablar de qué, jovencitos, de las proteínas. Tercera biomolécula, ¿ya? En este repasito. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las proteínas. Muy bien, vamos a hablar acerca de estas pequeñas moléculas llamadas las proteínas. Muy bien. A ver, aquí. Continuamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 5:20. Ya. Nos apuramos un poquito, ¿eh? Hemos empezado un poquito tarde. Por OPA. Por estar conversando abajo. Por OPA. Ya sé que me va a faltar tiempo. Yo siendo... Ya. Primero. ¿Son moléculas pequeñas o grandes, hija? ¿Cómo las ves tú? Grandotas, hija. ¿Sabes qué cosas son, jovencita? ¿Son qué cosa, niños? Claro, son macromoléculas, ¿ya? Ahora, escucha, de acuerdo a sus bioelementos, ¿recuerdan o no? De acuerdo a sus bioelementos, ¿cuántos forman a las proteínas? 4. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Por lo tanto, ¿cómo se llaman?
Claro que sí, se le conoce como compuestos ¿de qué tipo? Cuaternarios. Muy bien, ¿recuerdas cómo se llama a la unidad? En este caso, la unidad viene a ser el monómero, el aminoácido. Bien, sí. Y para los humanos, ¿cuántos aminoácidos importantes hay? 20 o no. Claro. ¿Y cómo se abrevia? Con dos letras A minúsculas. AA o no. ¿Y recuerdas cómo se denomina, jóvenes, al enlace? Exacto, el enlace es el enlace de tipo amida, ¿no? Es un enlace llamado peptídico. Y es un enlace químicamente ¿de qué tipo? Amida. ¿Y por qué se le llama amida? Porque une a un carbono ¿con qué? Porque une a un carbono con un nitrógeno. ¿Ya? Es un enlace de tipo amida. A ver acá. A ver aquí, vamos a ver. A ver, jovencitos, varoncitos, ¿qué colocan en los huequitos? A ver, jovencitos, ¿qué colocan en los huequitos, jovencitos? Ya nada. Señoritas, ¿qué colocan en los huequitos? ¿En qué huequitos estás imaginando? ¿Por qué eres así, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Tienes mucha imaginación. Ahí está. ¿Qué ubicamos acá? Aminoácidos, pues. Obvio. ¿Qué vamos a colocar entonces en estos huequitos? En esos huequitos, ¿qué colocamos, jovencitos? Aminoácidos. Muy bien. Hasta ahí no hay problema, ¿o no? Ya. Ahora, ¿quién une? ¿Quién une? El enlace peptídico. Listo. Entonces, la línea verde es Ejército Peruano, por sus iniciales. Es el enlace peptídico. Y recuerda, ¿qué se libera? Agua, no. Agua, mijo. Se libera una molécula de agua. No es agua, agua. Muy bien. ¿Ve? Entonces, ¿por qué están formadas las proteínas? ¿Por qué, hijo? Según la imagen. ¿Por muchos qué? Aminoácidos. ¿Unidos por qué enlaces? Peptídico. Pero escucha, hay una norma que para que sea una proteína, mínimo 50 aminoácidos. Y así se dice que la proteína más pequeñita es la insulina. Y recuerdas que la insulina también es una hormona, ¿o no? Y la insulina, ¿cuántos aminoácidos tiene? 51 aminoácidos. Entonces, si esta norma se acepta, que una proteína mínimo tiene que tener 50, ¿qué? Aminoácidos, la más pequeñita es la insulina, porque va a tener 55 aminoácidos. ¿Y cuántos enlaces? Si tengo 55 aminoácidos, 50, porque si yo tengo 2, 4, 6 aminoácidos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Cuenta acá. En los azúcares igual, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver, mira, no sé si te preguntarían en admisión, pero siempre sí te preguntan, ¿no? La estructura de ¿qué? De un aminoácido. Pero, y por si acasito, ¿ya? Por si acasito. Por si acasito. No nos cuesta nada. Más que un poquito de ATP. Ya, a ver. Muy bien, miren lo que tengo acá. Ay. Muy bien, miren lo que tengo acá. Tengo un carbono. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Este tema de proteínas es medio fastidiosillo. Ya. Miren acá. Miren acá. Miren, hijo. Ahí, ¿qué cosa tengo? Lo que tengo yo aquí es un carbono ¿de qué tipo? Es un carbono alfa. Y a este carbono alfa se le une un grupo químico NH2, un átomo de hidrógeno, un ácido carboxílico y una estructura
que por ahora llamo R. ¿Listo? ¿Listo o no? Alrededor de un carbono, ¿qué carbono? Alfa. ¿Qué le acabamos de añadir? ¿Un NH2? No, ya. ¿Qué significa NH2? Es un grupo químico amino. COH es un ácido. Es un ácido carboxílico. Y como esta molécula se puede comportar como base por el amino y como ácido por el ácido carboxílico, ¿sí? Se dice que es una molécula anfótera. ¿Recuerdas? Anfótera. ¿Por qué es anfótera? Porque una parte del aminoácido es base y otra parte es ácido. También acá, H, ¿qué significa? El número 1 de la tabla de los elementos. Hidrógeno. ¿Y a esto cómo le llamamos? Le llamamos como cadena. ¿Qué cadena? Le llamamos, jovencitos, como cadena lateral. Entonces, alrededor de un carbono alfa, ¿qué se une? Se une un amino, ¿qué más? Un ácido carboxílico, ¿qué más? Un átomo de ¿qué? De hidrógeno y una estructura llamada ¿qué? Cadena lateral. Y recuerda que esta cadena lateral es distinta en cada ¿qué? En cada aminoácido. Es distinta. Así, por ejemplo, si R va a ser igual a un hidrógeno, el aminoácido es el más simple de todos. ¿Cómo le llamas? Glicina. Si R es igual a CH3, es otro simple. Por ejemplo, ¿qué? Alanina. Por ejemplo, si R es igual a C3H7, ¿cómo se llama? Se le llama como valina. Entonces, ¿qué es distinto? La cadena lateral. Entonces, si aquí yo le pondría ¿qué? Le pongo un hidrógeno, ¿cómo le llamas? Glicina. Si le pongo acá CH3, ¿cómo le llamas? Alanina, etcétera. Entonces, ¿qué es distinto? La cadena lateral. Lo demás es igual. Entonces, lo que es distinto, ¿cuál es, niños? Es la cadena lateral. Por ahora, ¿cómo lo vamos a dejar? Por ahora, ¿cómo lo dejaremos? No, ¿y qué le ponemos? ¿Qué letrita? R, ya, sí has entendido. Muy bien, y hay 20 aminoácidos. Ahora, ¿cuáles? Valina, lisina, glicina, serina, metionina, isoleucina, etcétera. Pero eso no te van a preguntar. Eso no viene. ¿Para qué vamos a hacer cosas que no vienen? ¿Sabes qué cosa viene, hijo? Esto que viene, esto que vas a ver acá. ¿Sabes qué te van a preguntar? Las funciones, pues, mi hijo. Obvio, lo que te van a preguntar es las funciones de qué? De las proteínas. ¿Sí o no? A ver, ¿dónde hayas colágeno, hijo? ¿En qué parte de tu cuerpo? En la piel. ¿Por qué aparecen arrugas como conforme avanza la edad? Los fibrocitos de la dermis ya dejan de producir ¿qué? Colágeno, ¿no? En los tendones también hay colágeno. Mira, hay 28 tipos de colágeno y el colágeno tipo 2 es el más importante. Y conforme avanza la edad, tus fibrocitos de la dermis dejan de producir ¿qué? Dejan de producir colágeno. Entonces tu piel ¿qué pierde? Elasticidad. Por ejemplo, mira, mi piel vuelve lento, mira. Hazlo tú. Mira ahí a la cámara. Mi piel va a volver lentito, mira. Hazlo tú. Vuelve al toque. Porque estás llena de colágeno, pues, ¿no? Y a mí el médico me ha recomendado que busque colágeno para mis articulaciones, obvio. No, eso es mentira, de las patitas de pollo, hija. Ahí no hay colágeno. Ahí hay colágeno, pero consumir colágeno no hace que llegue colágeno a tu cuerpo. Esa es una gran mentira, ¿sabían? Te explico por qué. Escucha.
¿El colágeno qué es? Ya, ¿qué pasa cuando llega a tu estómago? Las enzimas que rompen. ¿Y qué liberan? Liberan amino. Entonces, ¿come colágeno para tener colágeno? Es ilógico. Entonces, ¿de dónde obtienes colágeno? Esa es una de las grandes estafas a nivel mundial. Y un reportaje de médicos españoles dijeron, mentira, comer colágeno para tener colágeno. Y explicaron eso que te acabo de explicar. Recomendación, consumir proteínas y hacer deporte. Al hacer deporte, incentivas a que tu cuerpo, ¿qué forme? Su propio colágeno. Así que comer colágeno de aleta de tiburón, de punta blanca, del mar Índico, pescado entre noviembre a diciembre, que eso te va a hacer bien, mentira. Y como dijo ella, comer patitas de pollo, claro, la patita de pollo tiene colágeno. Pero cuando llega a tu estomaguito, hija, sigue como colágeno, ya no. ¿Qué hizo tus enzimas? Rompieron los y liberaron ¿qué? Amino. Así que esa es una gran mentira. Así que yo consuma colágeno, no, mejor me busco un colágeno, ¿sí o no? Esa es otra cosa. Obvio, ya, a ver, funciones. Y en mi casa ahí, mi esposa ha traído un frasco de colágeno. Yo no le he dicho nada. Y ella consumía. Y se sentía bien. Se sentía bien. Psicológicamente. Entonces, yo espero que se acabe su frasco. No le he dicho nada. ¿Qué le voy a decir? Ya, a ver. Primera función estructural. Segunda función de transporte. Tercera función enzimática. ¿Listo? Listo. Cuarta función hormonal. Así que, ¿en tu casa consumen colágeno? ¿Hay alguien? Sí, ¿no? Explícale eso, que es una gran mentira. Hormonal. Contráctil. Reserva. Y defensiva. Tú incentivas a tu cuerpo con el deporte y tu cuerpo, ¿qué va a producir, joven? Tu propio colágeno. Ya, a ver. Entre las principales funciones, jovencitos, no hay parte de tu cuerpo que no tenga ¿qué? Proteína. Por ejemplo, si los cuernos fueran flores, tu cabeza sería un jardín de amores. ¿Sabes qué hay en los cuernos? Queratina. En tus tendones, colágeno, junto al ADN, formando la hidromatina, las histonas. Transportadora. ¿Quién transporta oxígeno y CO2 en tu sangre? La hemoglobina. ¿Quién transporta oxígeno y CO2 en tus músculos? La mioglobina. Enzimática. Las enzimas son proteínas. ¿Recuerdas? Amilasa. Otro. Por ejemplo, ¿recuerdas a tu ex hijo? Tu ex era un ATP sintetasa. ¿Recuerdas o no? Claro. O por ejemplo, los lípidos. Una lipasa. Algunas hormonas que son proteínas. ¿Cuál? Hormonas que son proteínas. Por ejemplo, la tiroxina. Es una proteína. Te acabo de nombrar hace un ratito otra. La insulina. O por ejemplo, la que dilata el cuello uterino. Oxitocina.
Son proteínas. Función contráctil. ¿Quién te permite la contracción y relajación? Actina, ¿verdad? En los músculos. Actina. Por ejemplo, ¿cuál? Miosina. Por ejemplo, la tropo. ¿Tropo qué, jóvenes? La tropomiosina. Función de reserva. Reserva de alimentos. En la leche. Caseína. O en la clara del huevo. La ovoalbúmina. En el trigo. Prolinas. En el gluten. Ahora, defensiva mediante unas moléculas llamadas, los que nos dan protección, los anticuerpos. ¿Ves? Al otro lado ya o acá, ¿en dónde prefieres? No, en serio, hablo en serio. Yo cuando hablo en broma. Aquí estaría bien. Ya, pero hay que mover esa cosa. ¿Te ayudo? Y baja, a ver, hijo, ayúdanos. ¿Tú que estás agilito, hijo? No, tú no te puede dar un infarto, hijo. Espera que tenga mi bicicleta, va a ser. Ya, ¿vamos o no? Apura. Llama. Ahí entraría. No, pégalo a la carpeta. Así hacemos, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿por dónde sales? Allá. No vas a poder saltar. Estoy aquí. Ya no te voy a fastidiar, ¿ya? Pero si no fastidio, no soy yo. Ahícito, ponlo, mira, ahícito. Encima de esa tarima mirando para abajo. No, ahí está. ¿Hasta acá va a alcanzar? No. Bueno, ya. Muy bien. La cuarta biomolécula, ¿cuál, jóvenes? Los ácidos nucleicos. Muy bien. A ver, aquí los ácidos nucleicos. En este súper repasito. Pregunta. Ahí está, todo. Ahí está, gracias. Dime, hijita, ¿cuál quieres? ¿Qué quieres, por ejemplo? Oye, este quiromántico. ¿Qué le estás leyendo? Y la suerte en la palma de la mano, hijo. Seguro ahí vas a decir, tú te casarás conmigo. ¿Qué le estás leyendo la mano, hijo? Eres cartomántico, adivino. Hija, por ahí empiezan. Dice que el que mide el tamaño. Que miren, no, esas cosas no, acá somos. Sí. ¿Que mire el tamaño de qué? ¿Que mire el tamaño de qué? De la mano. ¿Por qué serán así? Todo lo relacionan con sexo, ¿sí o no? Desde que ha dicho que mire el tamaño, su cerebro debe tener forma de pene. De verdad, por Dios, oye, ya, vamos a continuar, oye. Mejor no digo tonterías, que estamos en vivo y directo. Mejor no digo tonterías, ya. A ver, ¿qué tamaño de moléculas son, jóvenes? ¿Pequeñitas o grandes? Como tú comprenderás, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Son qué? ¿Qué horas? Guay, mamacita. Ay. Son macromoléculas. De acuerdo a sus bioelementos, ¿recuerdas o no? De acuerdo a sus bioelementos, hijo, ¿por qué están compuestos? Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. O sea, ¿qué tipo de compuestos son? Sí, son compuestos pentarios, ¿no? O quinarios también. ¿Ya?
Son compuestos pentarios. Cuidado, hijita. Ya, muy bien. Son compuestos penta. Penta significa 5, ¿no? Son compuestos pentarios. Muy bien. El monómero, ¿recuerdan o no? El monómero, ¿cómo se denomina? No, a ver, ¿cómo? No, date el apo. Nucleótido, hijo. El monómero. El enlace. Ya. Pero si aún no llegamos a enlace. Se ha adelantado, ya. El enlace fosfodiéster. A ver, como ya no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer un grafiquito, ¿ya? Donde vamos a tratar de explicar todo junto, en uno solo. Y ella está preocupadísima, está. ¿Por qué estarás preocupada, hija? ¿Por qué? ¿Estás estudiando o no? Entonces, hijita, que no se preocupe, que se preocupe el que no estudia, hijita. El que no viene a los seminarios. Ese que se preocupe. Tú que te esfuerzas, ¿qué te vas a preocupar, hijita? Claro. Así que tú dale nomás. Hasta la hora del examen. ¿Han visto las críticas constructivas al examen de la San Marcos a nivel nacional? ¿No han visto los comentarios en las redes? Sí, se pasaron de la raya. Tienes que leer, hijo, tienes que leer. Que no eran preguntas de eco. De colegio no eran, dice. Acá en San Cristóbal también se va a aplicar preguntas. Parece que sí, ¿no? El centro preuniversitario está aplicando en sus exámenes preguntas de eco. Así que muy probable que admisión sea también con DECO. O sea, DECO de colegio, ¿sí o no? Claro. Ya. Muy bien. A ver acá. Voy a hacer un dibujito rapidito. Ya. Quien debería ir a formular el examen de admisión debería ser un profesor del centro preuniversitario. Yo tengo esa opinión. ¿Sabes por qué? Porque el profesor del centro pre conoce, sabe y formularía mejor. Ya. Muy bien, a ver aquí. Vamos a hablar con el profesor de la mañana, a ver qué dice, a ver si se anima. Yo hago un tema por la tarde y él hace otro tema por la mañana. Ojalá que quiera. Si él acepta, bacán. No andamos apurados, ni a las carreras.
3 días que no dicto clase con hoy. En las mañanas no he dictado. El lunes no hubo. El martes estaba enfermo. El miércoles me suspendieron por traslado de local. Así que son mis primeras 2 horas de clase de la semana. El martes estaba grave. Ahora todavía estoy vivo. Ya, a ver. Ven acá. ¿N qué significa? Nucleótido. ¿Quién une a 2 nucleótidos? ¿Quién? Un enlace. ¿Cómo se llama a ese enlace? Fosfodiéster. Une el enlace fosfodiéster. ¿Listo, jovencitos? Sí. ¿Qué se libera? Molécula de agua. ¿Y qué formo si uno muchos nucleótidos? ¿Qué es lo que formo? Exacto. Lo que voy a formar es una cadena, ¿verdad, hija? ¿Cadena o qué? O hebra. Una cadena o hebra de... Una cadena o hebra de qué? De nucleótidos. Entonces, cada bolita roja, ¿qué es? Es un nucleótido. Muchos nucleótidos, ¿qué me forman? Una cadena o hebra de qué? De nucleótidos. ¿Quién une? Un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Fosfodiéster. Y recuerda que si vemos un nucleótido tiene 3 elementos, mira. Tiene un fosfato. Luego el segundo elemento ¿qué es? Es un azúcar de 5 carbonos. Y el tercer elemento es una base nitrogenada. Entonces, fosfato, pentosa y base. Muy bien, acá, ¿qué tengo? Aquí, jovencitos, tenemos el fosfato. Y el fosfato es una molécula de un ácido, H3PO4. Es un ácido fosfórico. El segundo elemento cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Es un azúcar llamado pentosa. Penta, ¿no? Pentosa. Pero esta pentosa, 1, 2, 3, 4, 5, puede ser de 2 tipos. Puede ser un azúcar llamado ribosa o puede ser una desoxirribosa. ¿Listo? Listo. El tercer elemento, ¿cuál es? Es un compuesto cíclico formado por bastante, ¿qué? Formado, jovencitos, por bastante carbono y nitrógeno. Carbono y ¿qué? Y nitrógeno. Viene a ser una base. Viene a ser una base nitrogenada. Viene a ser una base nitrogenada. Entonces, ¿cuántos elementos ves ahí, hijo? ¿Cuántos ves? Yo veo 3, mira. Fosfato, pentosa y base. Pero recuerda que esta base puede ser de 2 tipos. Bases púricas. Púricas como tu ex. Como tu ex. Claro, claro, como tu ex. ¿Recuerda tu ex? ¿Sí o no? Sí. Viene a ser ¿A de qué? De adenina, claro pues. G. Ya, ¿y quieres esa cosa llamada mnemotecnia? Ya, mira. Agua pura. Eso sí te gusta, ¿no? Sí. Agua pura. Adenina, guanina son bases púricas. Y también tenemos las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas, que vienen a ser 3, como una universidad. UTC, Universidad Técnica de Cajamarca, ¿sí o no? Claro. U de uracilo. Timina. Y citosina. Pero escucha, ¿cuántos nomás son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos, ¿cuántos son, hijo? ¿Son 2 nomás o no? Claro. ¿Cuántos son los ácidos nucleicos? Son solo 2, hijo. El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Muy bien. El ADN y el ARN. Entonces, en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN,
Adenina, guanina, citosina. Ya. A ver, ¿paraste la oreja o no? ¿Qué hay en el ADN? ¿Qué hay en el ARN? ¿Ves? Ahora, acá hay, si tienes 1, 2, 3 moléculas, 3, ¿cuántos enlaces? 2. Primer enlace. No es diéster, ¿ah? No me digas que es diéster. Fosfoéster. ¿Y aquí qué enlace? Beta, porque es vertical. Beta glucosídico. Y a la unión de solo, pentosa más base, ¿cómo se le llama? Se le llama como un nucleócido. Claro, eso es un nucleócido. Muy bien, ¿ves? Ya, ahora, 5 para las 6. Te dejo al profe de la mañana, ¿cómo se llama? Franklin, le pides que te refuerce un poquito de ácidos nucleicos. Ya, hija, te voy a dejar la hojita con las claves, ya, y a las 6 en punto les das. Ah, no, estos son míos. Sí, ella les va a dar la clave. Si yo no viajo ahorita, no llego. Todavía con esto de la Semana Santa, sí, a ver tráfico. Podría haber tráfico, así que voy a llegar súper tarde. Profesor, ¿qué eran los terpenos? Los terpenos, hijo, son unos líquidos derivados que están formados por unos compuestos llamados isocenoides. Y hay monoterpenos, diterpenos, triterpenos, sexiterpenos, etc. Inclusive el caucho látex de las llantas de los carros ya es un terpeno, es un tipo de terpenos. La esencia de rosas de las flores también son terpenos. Y la vainilla, esa para la panificación también es un terpeno. El eucaliptol, el mentol, todos son líquidos derivados. Claro. Toma, hija. Ah, no, esto no es. ¿O sí es? Sí es. Sí es. Ya, ahí le dejo con su compañera las claves, hija. Y les dan respuestas, por favor. Continúen con su hoja, chicos, y les dan las claves. ¿Sí? ¿Ya no terminó? Sí, se ve los hijos. Hay que ver que sí está bien. Ya. Muy bien. Listo, chicos, cuídense mucho. Ya les dan las claves. Ya sabes, ¿por qué me vas a freír tus huevitos? No.